Amén. El tema en esta tarde es salvados con un propósito. Y el escritor de este libro, todos sabemos quién es, el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo, él tiene una connotación acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y nosotros, mi hermano, también debemos de estar al tanto. Y mi hermano, más cuando veamos que aquel día del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la palabra de Dios para nosotros también debe ser una palabra constante. Yo debo de vivir cada día pensando, mi hermano, que el Señor pronto viene por mí, que Él no me va a dejar, que Él no me va a desamparar en esta tierra. Y si Él viene, mi hermano, viene a llevarme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la seguridad en su corazón de que Cristo Jesús también viene por usted? El apóstol San Pablo, mire, era un siervo de Dios muy apasionado por las cosas espirituales. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno y era un hombre, mi hermano, ¿de qué? De vigilia. Y cuando un hombre de Dios, cuando un hijo de Dios vive apasionado por las cosas espirituales, ese hombre siempre va a estar apercibido. Amén. Ese hombre siempre va a estar discerniendo los tiempos. No va a vivir la vida como otros la viven, pensando de que la vida aquí en la tierra es eterna. Pero todos nosotros sabemos que nuestra vida aquí, mi hermano, es pasajera. Cada uno de nosotros aquí en esta tierra somos solamente transeúntes, somos pasajeros, somos peregrinos, porque nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Y cuántos ya quieren estar ahí? Amén. Viva con eso, mi hermano. Y el apóstol San Pablo era conocedor, mi hermano, de que en los cielos había un lugar preparado para él. Es por eso que en un pasaje de la Biblia se muestra la experiencia de un hombre. Yo creo que fue el apóstol San Pablo, que el Señor dice, lo llevó. ¿Hacia dónde? Fue arrebatado ¿hacia dónde? Hacia el tercer cielo. ¿Y qué vio ahí? ¿Qué escuchó ahí? Cosas, mi hermano, que ningún hombre ha podido ver, ni oído ha podido escuchar. Porque aún las cosas que Dios tiene preparado en los cielos, hay cosas que lo tiene, mi hermano, reservado, y Él nos va a mostrar, y Él nos va a hablar, y Él nos va a hacer ver cuando nosotros estemos en su santa presencia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y el apóstol San Pablo sabía de eso. En primer lugar, mi hermano, nosotros debemos de saber qué es lo que hay arriba, en los cielos. Una santa ciudad, un paraíso, un lugar preparado por el mismo Dios para cada uno de nosotros. Y el apóstol San Pablo vivía su vida en esta tierra mirando las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Él vivía buscando las cosas de arriba. Él vivía, mi hermano, apasionado por las cosas de arriba. Y eso creaba en su corazón la esperanza de reunirse y de estar con el Señor por toda la eternidad. Y eso debe ser nuestra convicción de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y cuando usted tiene eso en su corazón, entonces la prueba no le va a desanimar a usted. Las circunstancias difíciles que puedan venir en esta tierra a su vida no le van a hacer retroceder, porque su mirada está puesta en las cosas de arriba. Su visión está sobre lo eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el apóstol San Pablo sabía qué es lo que a él le esperaba después de la muerte. Él sabía a dónde iba a estar cuando él iba a morir. Él sabía qué es lo que iba a recibir por lo que había hecho en esta tierra, o por el trabajo, por la obra, en el ministerio que él había desarrollado en esta tierra. Él estaba seguro que allá en el cielo iba a ser recompensado por el Señor.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Jesucristo, que dice en el Evangelio capítulo 14, perdón, el Evangelio según San Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas para mí y para usted. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Digan todos: yo tengo un lugar preparado en el cielo para mí. Ya tiene nombre por si acaso, hermanos, ¿eh? Es reservado para usted, pero depende ahora de su vida íntegra, de su vida, mi hermano, de su andar en santidad con el Señor. Y es necesario, mi hermano, considerar eso, porque solo los que entran a la presencia santa de Dios son los santos. Son los redimidos, son los lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tenía esa convicción. Y él contó y dijo: ahora a evangelizar. Y es mejor hacerlo. Y evangelizar siendo nuevos que envejecernos. Y va a ser difícil evangelizar, ¿o no, hermanos? Hay un llamado de Dios para nosotros también aquí. Y yo sé que esta iglesia Peniel ahora es una iglesia ganadora de almas para el reino de Cristo Jesús. Yo sé que la iglesia Peniel ahora está andando con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es por eso que el Señor está haciendo estas cosas. Es por eso que usted tiene sentir en su corazón, porque hay una visión. Usted viene a este lugar, ya sabe qué es lo que va a hacer. Ya sabe que a fin de año qué es lo que se va a realizar. Y eso es lo que Dios produce en su corazón. Amén, pastor. Yo voy a dar. Quizás soy una persona muy ocupada. Tengo mi empresa, mi negocio y no tengo el tiempo suficiente. Pero pastor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi colaboración para que el reino de Dios siga avanzando y creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Aleluya. Así que nadie puede decir no podemos. Y es por eso que en Brasil, mi hermano, tiene miles y miles de misioneros en todas partes del mundo, porque todos hacen la obra de Dios ahí. Y eso es lo que tiene que suceder aquí también en el Perú. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos compartiendo en mi iglesia también. Tengo 2 años ahí. También trabajamos con el mismo sistema. También trabajamos con células. También llevamos a la gente a los retiros espirituales. Yo creo, mi hermano, en el bautismo del Espíritu Santo, en los milagros y en las sanidades. Y eso sucede cuando la iglesia comienza a caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si una iglesia hace eso, entonces, mi hermano, estemos listos, porque el Señor pronto viene a levantarnos. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuántos ya quieren irse con el Señor? ¿Me entiende? El apóstol San Pablo, ¿qué hacía? Caminaba con Dios. Iba a una ciudad, compartía el evangelio. Viajaba a otra ciudad, compartía el evangelio. Establecía líderes, mi hermano, establecía iglesia. Terminó un tiempo ahí, se iba a otro lugar. ¿Eso significa caminar con Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Luego oraba, luego ayunaba, luego pedía discernimiento del Espíritu Santo y seguía haciendo la obra de Dios. ¿Me entiende? Él estaba ocupado en las cosas de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que yo tengo que dejar de trabajar? Pastor, ¿eso quiere decir que yo tengo que dejar a mi familia para hacer la obra de Dios? No es así. Porque aún en su trabajo usted puede hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, ¿sabes qué significa, mi hermano? Compartir, hablar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están listos para predicar el evangelio del Señor? Si usted no predica el evangelio de Cristo Jesús, quiere decir, mi hermano, que usted se avergüenza de él. Un día me invitaron, me dijeron: pastor, queremos aprovechar su llegada aquí, podemos ir al penal. Amén, vamos. Acá está, las huellas, los sellos.
predicando la palabra de Dios en el penal. Sí se puede hacer la obra de Dios. Sí se puede en este tiempo caminar con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, no hay tiempo para pecar, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando tú no haces la obra de Dios, entonces el diablo hará su obra contigo. ¿Me entiendes? No esperes recibir un cargo, una directiva, algo. No, porque el cargo ya te lo dio el Señor. El encargo ya te lo dio el Señor. La palabra del Señor que dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis. Listo, ahí está el encargo de Dios. Enoc caminó con Dios. Otro caso que podemos ver de arrebatamiento fue, mi hermano, a través de la vida de Elías. ¿Cuántos recuerdan eso ustedes? Segunda de Reyes capítulo 2 versículo del 9 al 12. Se encuentra, mi hermano, justamente el momento oportuno cuando Dios lo arrebató. La historia, mi hermano, se ve a Elías con Eliseo, su discípulo, el que iba a recibir el ministerio profético de parte de Dios, el que iba a suceder a Elías. Pero Elías, mi hermano, cumplió un ministerio fructífero. Hizo a través de una oración caer la lluvia del cielo hacia la tierra cuando había sequía. Oró para que caiga fuego del cielo y consuma, mi hermano, ahí los sacrificios que habían. Y Dios respondió. ¿Cuántos dicen amén? Oró por la viuda y hubo un milagro de Dios. Muchos milagros de Dios fueron producidos por este hombre del Señor. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Porque estaba ocupado en la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren estar ocupados en la obra de Dios? Solamente los que están ocupados en la obra de Dios van a ser arrebatados hacia la presencia del Señor. Otra historia de arrebatamiento la encontramos, mi hermano, en la vida de un diácono. Sí, la Biblia dice, llamado Felipe. Ahí está, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar esta historia. Capítulo 6. Se encuentra, mi hermano, esta historia. Léalo usted. Ahora, ¿quién fue Felipe? Fue un diácono. ¿Sabes qué significa su nombre de Felipe? Un nombre griego que lo puso su papá. No fue judío. Significa amante de los caballos. Seguramente su padre de descendencia griega o romana amaba mucho a los caballos. Entonces por eso que quiso que su hijo también siguiera esa misma profesión. Y muchas veces nosotros sabemos que un padre quiere aplicar a su hijo y decirle: hijo, escoge esta profesión. ¿Por qué? Porque al padre le gusta. Una vez conversando con mi hijo que tiene 13 años, yo le pregunté: hijo, tú seguramente vas a ser dentista, ¿no? Para que me arregles todos los dientes. No, papá, me dijo, yo voy a ser ingeniero civil. Pero hijo, el dentista gana mucho dinero. El dentista tiene libertad para hacer la obra de Dios. Abre cuando quiere, cierra la puerta cuando quiere. Papá, ese es tu deseo. Pero yo tengo mis deseos. Y yo quiero ser ingeniero civil. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quizás el papá de Felipe quiso hacer lo mismo con su hijo. Pero ¿sabes qué? Dios cambió esas cosas. Y Dios le dice a Felipe: ya no vas a ser amante de los caballos, sino vas a ser amante de Dios. Vas a amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Felipe era un